Bueno, pues hola a todos. Somos el podcast Hay Derecho a Preguntar, un podcast de la Fundación Hay Derecho, en el que entrevistamos a juristas de reconocida competencia sobre cuestiones de actualidad desde un punto de vista jurídico. En el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso penal y sobre las posibles modificaciones legislativas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y además trataremos de abordar un caso único en nuestro entorno jurídico, que es el procesamiento del fiscal general de España en activo. Para ello tenemos como invitado a Salvador Biada. Bienvenido. Muchas gracias. Que bueno, os introduzco, mi compañero Carlos Quintela. Muchas gracias. Y yo me llamo Clara. Y bueno, Salvador fue juez hasta 1984, desde entonces ha sido juez en excedencia, ha hecho muchas cosas desde entonces, fiscal desde 1984 y en concreto entre 1995 y 2003 fiscal anticorrupción, entre 2003 y 2006 fiscal en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y desde 2006 fiscal del Tribunal Supremo Español. En este momento está jubilado. También ha dado clases de Derecho Procesal en la Universidad de Alcalá y, además de estar jubilado, actualmente es activo en redes sociales con una cuenta que os recomendamos que os sigáis porque es muy instructivo y envía mensajes muy claros, que se llama @salviada. Bueno, sin más dilación, ¿no? La red social. Procedemos a hacerte algunas preguntas. Muy bien, pues mira, Salvador, la primera pregunta que te vamos a plantear, sobre todo especialmente pensando en aquella gente que no está familiarizada con lo que es el proceso penal, es que nos expliques las fases del mismo y, por otro lado, pues las diferentes denominaciones que se les da a las personas encausadas en el mismo, como pues, puede ser investigado, procesado, acusado, que normalmente son palabras que se usan a menudo en el lenguaje periodístico, pero que a la gente le suele generar bastante confusión. Bueno, el proceso penal, antes que nada, muchas gracias a Hay Derecho por haberme invitado. No es la primera vez que me invitáis y cada vez que lo hacéis me lo agradezco muchísimo, porque estar aquí, esto es como aire puro. En el mundo en que vivimos, Hay Derecho es un sitio que es como la montaña, es como respirar aire diferente. Bueno, diferente y bueno. El proceso penal pues es el fruto de una evolución y la idea es solucionar un conflicto que se produce cuando aparentemente se ha cometido un delito de una manera que garantice los derechos, pues esto es lo fundamental, que garantice los derechos del investigado. Es decir, aquí hay que intentar, por la infalibilidad del juzgador no existe, hay que intentar fundamentalmente que no haya nadie condenado sin serlo. Claro, eso significa, pues absolvemos a todo el mundo. Dice, no, es que además hay un sistema muy complejo de pruebas, de audiencias, de garantías, y al final se resuelve con el procedimiento en el juicio oral, que es como un teatro, que ahora hablaré un poquito del juicio oral, es como un teatro, y en el que cada parte tiene su papel y al final resuelve el tribunal. Las fases del proceso penal constan primero de una investigación para saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, si hay motivo o no para seguir avanzando, porque cada fase tiene una idea, que es vamos a ver lo que ha pasado, intentando que el investigado no esté privado de garantías, con la finalidad de saber si tenemos que seguir adelante o lo cortamos en un punto determinado, con un sobreseimiento, archivando las actuaciones. La fase de investigación en España, en este momento, las llevan los jueces de instrucción. Luego hablaremos del tema, pero la idea gubernamental es cambiar este sistema de investigación por un fiscal, que lo lleve el Ministerio Fiscal, esta fase inicial de investigación. Tiene ventajas e inconvenientes, luego hablaremos de ello. Perfecto. Esta fase de investigación la lleva el juez de instrucción, el fiscal está con un papel, dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de inspector de la investigación, pero en realidad, hombre, en condiciones normales hay como una especie de equipo entre el juez de instrucción y el fiscal, en el buen sentido, cada uno defiende una cosa, pero todos se orientan a la defensa de la ley y en consecuencia muchas veces los objetivos convergen. El investigado es la persona contra la cual se dirige esta investigación, está presente en todo caso en el proceso y tiene un número de garantías que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fundamentalmente la asistencia letrada, pero hay algo que gravita en todo el proceso que es la presunción de inocencia. Cuando concluye esta fase de investigación pueden ocurrir varias cosas, o que no haya indicios para seguir, eso lo dice el fiscal,
no tenemos indicios para continuar, o sí hay indicios para seguir. Si hay indicios para seguir, hay un sistema también de garantías. Piense que en nuestro proceso, a diferencia de otros, pueden personarse acusaciones particulares y populares. Es decir, esto se complica un poquito, pero en fin, lo voy simplificando para que sea más sencillo de entender. Pero en fin, puede haber más partes acusadoras y acusadas también, pero en fin, fundamentalmente el investigado. Si concluyen que no hay indicios para seguir, el fiscal pedirá el sobreseimiento, las partes acusadoras se aquietarán o no estarán de acuerdo, pero hay un sistema de recursos si se acuerda el sobreseimiento y el juez lo acordará. Si por el contrario hay indicios para continuar en los distintos procedimientos, porque hay un procedimiento para delitos más graves, otros menos graves, otros leves, pero en fin, en conjunto, de lo que se trata es de determinar si procede o no seguir y por qué delitos en la causa. En Estados Unidos esto se conoce como el gran jurado. Los oyentes habrán visto en alguna ocasión que en las películas dicen ahora vamos a ir al gran jurado. ¿Y qué diferencia entre el gran jurado y el jurado? Porque el gran jurado no es un jurado que determina la culpabilidad o la inocencia, sino si hay indicios para continuar o no los hay. Esa fase es muy importante porque es una fase de garantía, es decir, la persona que se ve obligada a seguir adelante en el proceso tiene que ver cómo se superan una serie de garantías, que es una decisión en nuestro país del juez, escuchando a las partes con recurso ante el Tribunal Superior. Una vez se produce esa litigación, que se denomina fase intermedia en el proceso, entramos ya en la fase de juicio oral. Y en la fase juicio oral decía antes que era como un teatro en el que siempre hay unas acusadores, unas defensas, unos procedimientos, hay una infraestructura en los juzgados a través de una serie de reglas, ritos y demás, y sobre todo hay un juez o varios jueces, que son los que al fin y al cabo tienen que decidir qué va a pasar con esto. La finalidad siempre es igualdad en las partes. Pense que en el comienzo del procedimiento, digamos que la investigación es inquisitiva. Pense que un juez investigando, la parte se encuentra un poco, me están investigando. En cambio, en el procedimiento oral ya no. En el juicio oral es una fase puramente acusatoria, en el sentido que hay uno que acusa y con las mismas pruebas que el que acusa, hay una parte que se defiende que además puede aportar las suyas. Es decir, ahí hay una especie de igualdad de partes absoluta. Cuando concluyen todas las pruebas practicadas, el juez dicta sentencia sobre la base de los escritos de acusación que se han elevado. Como es un principio, nos rige el principio acusatorio en la fase de juicio oral, el tribunal no puede condenar a más de lo que le pide la parte acusadora, que más pide, es su límite, ni por delito diferente. Cuando se produce una sentencia, siempre hay en España, menos en el caso de los aforados, un recurso ante un tribunal superior. Cuando hay aforados no, porque ahora volveremos al tema del fiscal general del Estado, porque le juzga el máximo tribunal que hay en España. Básicamente esta es la idea. La evolución del proceso penal en España, desde la Constitución, pero también al hilo de la jurisprudencia que emana de tribunales internacionales y de los tratados internacionales concertados por España, gravita alrededor de las garantías. Todo es así. Algo que nos llama la atención es que la ley de enjuiciamiento criminal habla de indicios, utiliza la misma palabra para momentos muy distintos del proceso, tanto para acordar que se inicien las diligencias de investigación, como para la llamada al investigado, como para incluso condenar. Entonces, es un poco... Los indicios que sirven para incoar no deberían de ser los mismos que para condenar. No, y no lo son. Cuando hablamos de indicio podemos hablar también de prueba indirecta. Pero claro, un indicio para investigar, pues no sé, ha aparecido que tenía un carnet de identidad en una casa que no se debe. Dicen, ¿han robado aquí o no? Vamos, pues al ladrón se le ha caído el carnet de identidad. ¿Han robado algo? No han robado algo. ¿Qué pasó? Pues que eso es un indicio y a partir de ahí puede haber más indicios para investigar. Para avanzar en el procedimiento se puede producir también por prueba indirecta. ¿Qué es una prueba indirecta? Una prueba indirecta es una prueba, llamémosle indicio, que no acredita directamente el hecho que se trata de probar en el proceso, pero que, unido con otros indicios, contribuye a que el tribunal pueda hacerse una idea de que ese hecho se ha producido o no se ha producido. Entonces, pues vamos a ver, pensemos en el caso ese trágico, no me acuerdo cómo se llaman los condenados, o el condenado, pero aquel señor que mató a sus hijos y los incineró.
y no aparece nada. Entonces dicen, hombre, ¿aquí hay prueba directa? No, porque el cuerpo ha desaparecido, no están los... El caso José Bretón. Bretón. Entonces, aquí no hay prueba directa, nadie le ha visto matarlo, pero ¿y los niños dónde están? No hay cuerpo. Entonces empiezan a investigar y dicen, hombre, mira, es que el posicionamiento de cuando desaparecen los niños de los teléfonos, bueno, es algo. O sea, una pira enorme donde aparecen unos huesos, y no son huesos de animales, son huesos de niños. Y pum, 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 y va cuadrando. Y son indicios. Bueno, pues un conjunto de indicios, naturalmente la jurisprudencia determina de qué naturaleza han de ser y el peso que han de tener. Pero un conjunto de indicios o de pruebas indirectas determinan o pueden determinar la condena. De hecho, yo diría, claro, yo he estado en el Supremo muchos años, en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía. La mayor parte de los conflictos que se suscitan en casación es en relación con la prueba indirecta. Pues la prueba directa es muy fácil, ahí no hay que valorar nada. Claro. Entonces, en fin, te pegan una cuchillada en la barriga, te encuentra la policía con el cuchillo, cuando están metiéndote el cuchillo en la barriga y no hay prueba indirecta. Eso es que te detienen con la... O sea, eso es muy fácil. Pero la prueba indiciaria requiere un examen y un análisis. No es lo mismo al iniciar, como no es lo mismo tampoco a la hora de dictar sentencia. Es decir, se utiliza el término el mismo para situaciones que no son exactas. Pero bueno, la idea es esa. Quizá habría que comentar brevemente que el magistrado que lleva a cabo la instrucción y el magistrado que enjuicia en el juicio oral no son la misma persona. Eso es capital. Claro. Eso es capital. Eso el Tribunal Constitucional ya dijo hace unos años, cuando yo ingresé en la Fiscalía, el mismo que investigaba era el que juzgaba. Entonces había un político que decía, pero pues claro, ¿quién va a conocer mejor lo que ha ocurrido que el que ha investigado? Digo, ya, pero hay un tema de garantías, que es que el que ha investigado, incluso que ha metido en la cárcel al investigado en casos de prisión provisional, pues entonces, claro, ese no va a ir en contra de sus posibles pasos. Entonces es una garantía. Claro. Que haya dos jueces distintos, dos órganos distintos, uno que investigue y otro que juzga. Fenomenal. Ok, pues con estas pinceladas iniciales del proceso, vamos a hablar sobre la posible reforma que puede llevarse a cabo, en la cual ahora las diligencias de investigación, la instrucción de los delitos, la llevaría a cabo los fiscales, la Fiscalía. Sí. Y bueno, como cuestión programática, o sea, a nivel general, ¿tú qué opinas de que este cambio se lleve a cabo? No estoy hablando del detalle de la ley, cómo se ha redactado en el acuerdo que se ha aprobado hace unas semanas, sino como cuestión general. Bueno, en el terreno de los principios, a mí no me parece mal. En el terreno de los principios, y ahora explico por qué. Pero claro, esto es como todo en la vida. Tú no dices, a mí no me parece mal conducir un Ferrari. Pero claro, siempre que yo tenga dinero para poder pagar el seguro y la gasolina. Si no hay esas condiciones, yo no quiero un Ferrari porque no lo puedo sacar nunca de casa. Bueno, pues ese tipo de razonamientos, las condiciones, son fundamentales. ¿Por qué es una reforma que se ha adoptado en toda Europa, o en muchos países de Europa, y por qué en el Tribunal Internacional, donde yo estuve, ahí investiga el fiscal, y en el derecho anglosajón lo mismo, y en toda Sudamérica también? Bueno, pues porque en el juez de instrucción, en la figura del juez de instrucción, que es la figura tradicional que viene del derecho napoleónico, nos encontramos con un problema, y es que el juez que investiga no deja de ser un juez. Es un juez que tiene dos misiones. Una, investigar lo que ha ocurrido, pero luego, como juez, garantizar los derechos del investigado. Es decir, al mismo tiempo, convergen en él dos funciones. El investigado necesita que alguien le investigue, pero necesita también alguien que diga, oiga, si hay un exceso con la investigación, que me den la oportunidad de poder ponerlo de manifiesto. Esto se puede hacer en España a vía de recursos, pero mientras tanto, el problema ya está planteado. Entonces, para solucionar esto, se dice, bueno, pues que uno investigue y que otro garantice derechos. Esa es la idea fundamental. Es decir, bueno, ¿y quién es el que puede investigar? Pues el Ministerio Fiscal. Y el juez de garantías garantiza que el fiscal no se pase en su investigación. Bueno, pues se hace así en el derecho anglosajón. Todo el mundo tiene garantías para hacer... Porque claro, el gran problema de toda esta cosa es que cómo conseguimos que el investigador, el nuevo investigador, tenga la independencia que tiene ahora el juez. Ese es el tema. Porque si tú estás cambiando un investigador independiente con los defectos que pueda tener por un investigador dependiente del gobierno o dependiente del que sea,
básicamente del gobierno, pero aunque fuera del Parlamento tampoco estaría bien en la función de investigar, pues te encuentras, o incluso un investigador, un fiscal que dependa de su jefe en la investigación, es decir, que no tenga autonomía respecto a su jefe. En ese caso dices, bueno, esto hay que corregirlo, porque es una tomadura de pelo pura y simple. Es decir, mira, vamos a cambiar a alguien al que no le puedo dar instrucciones por otro que de manera directa o indirecta sí se las puedo dar. Entonces, eso es muy difícil de hacérselo tragar a cualquiera que tenga dos dedos de frente y sobre todo que conozca el negocio, conozca de qué va la fiscalía, de qué va la justicia. Entonces, pues ese es el problema que tenemos ahora, que se quiere sobre la base de una reforma técnica que tiene sentido, introducir un sistema que, sin modificaciones de calado, porque no las hacen, determina que la investigación penal va a quedar en manos ajenas a un investigador independiente. Claro, quizá aquí sería buena idea plantear que, digamos, el juez de instrucción, que hasta ahora mismo era el encargado de llevar a cabo el proceso de instrucción, es ese, digamos, agente independiente inamovible por ley, que era el encargado de llevar a cabo las diligencias de investigación. Si ahora eso se pasa al fiscal, que tiene una dependencia, que quizá hablemos más adelante del asunto, tiene una dependencia jerárquica del gobierno para iniciar asuntos, digamos, puede recibir órdenes de incoar un asunto. Con matices, pero ahora hablamos de eso, sí. O desestimarlo. Pero claro, siempre hay como ese pequeño caballo de batalla que dicen de no, nos estamos equiparando con el resto de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, pero si uno escarba un poco, por ejemplo, en Francia, que es un sistema muy parecido al nuestro, tienen prohibido, por ejemplo, dar instrucciones directas sobre un asunto particular, y en Italia, que es el caso, digamos, de autonomía por antonomasia, la figura del fiscal pertenece al Poder Judicial y es totalmente independiente del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Entonces, es que, vamos a ver, los países tienen distintas culturas jurídicas y culturas además cívicas. Entonces hay, en Alemania, hace unos años, yo no sé si habrá cambiado algo, en fin, cambian tanto las cosas, fui a hacer allí unos estudios de cómo, antes ha dicho la presentadora que he hecho muchas cosas, yo me asusto de las cosas que he hecho y de las que se me han olvidado de las que he hecho, pero en fin, fui allí y entonces, claro, yo digo, allí los fiscales investigan. Y digo, ¿y aquí qué dependencia tenéis? Y dice, hombre, aquí nos nombra los Landers, el Lander nombra al fiscal jefe. Sí. Digo, bueno, ¿y esto no genera un problema de dependencia? Y dice, no, bueno, es que aquí, como trascienda, como el fiscal nombrado por el Lander haga notar que ha recibido una instrucción, es que se va el que da la instrucción a la cárcel. Es que esto es bueno, a la cárcel. Lo echan a patadas, porque en su cultura jurídica esto no entra en la cabeza. Entonces, las culturas jurídicas son diferentes y las garantías con que se establecen las reglas pues también son distintas. En España vivimos en un entorno en el que hay que sujetar al poder político cuando quiere abusar en términos de instituciones de control. Hay que sujetarlo, porque la experiencia desde la transición nos demuestra que el poder político se sacude como puede, y además con malas artes en muchas ocasiones, de todo tipo de control. Ya no hablemos de los controles, digamos, jurisdiccionales. El Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo magnífico. El legislador diseñó un modelo de consejo, el legislador constituyente, equilibrado. Es decir, mire, vamos a hacer un sistema de consejo en el que los políticos eligen a 8 miembros, los jueces eligen a 12, y de esta manera tenemos un consejo plural en el que se recogen, si a eso le añadieras unas mayorías a la hora de poder votar para cualquier cargo, pues ya tienes una cosa equilibrada. Pero llega el político y dice, topa a mí. Y dice, no, eso lo hizo el PSOE al principio, pero lo cogió el PP, lo cogió el PSOE, lo cogió el PP, y ahora, y bueno, es que esto es una vergüenza. Entonces, hay que sujetar, nuestra experiencia dice que hay que sujetar al político. Y en la fiscalía, pues es que se han acostumbrado a que esto sea suyo. O sea, es que se han acostumbrado, y últimamente se han acostumbrado a que, aunque se note, no importe. Porque es que es una grosería, es que ya nos tratan por tontos. Somos independientes y estamos haciendo lo que nos dicen. Y hombre, eso no está bien. Y por lo tanto, una reforma de este calado, desde mi punto de vista, requeriría un consenso amplio. Y requeriría previamente un propósito de reformar el estatuto del Ministerio Fiscal, tanto en cuanto a su dependencia gubernamental,
en fin, hay gente que dice, es que la dependencia no viene en la ley. Y es verdad que la dependencia no viene directamente en la ley, pero como el gobierno elige al fiscal general del Estado y puede elegir a quien le dé la gana, simple que tenga 15 años desde que aprobó la carrera, porque ya ni siquiera prestigio, que llevas 15 años desde que aprobó la carrera, pues venga, tú puedes serlo. Pues entonces, cuanto más mediocre sea ese elegido, más tiene que agradecer. Entonces nos encontramos con una situación que es literalmente imposible. Esa dependencia respecto al gobierno hay que cortarla. Y desde dentro de la institución está formada por gente que somos estudiosos del derecho, pues entrar por oposición. Hemos trabajado como perros. Ahora estoy haciendo un trabajo para los jóvenes fiscales, abogados fiscales. Claro, es que la media de aprobar son 5, 6, 7 años estudiando encerrado en tu casa desde que acabas la carrera. Nosotros, al salir, no estamos pensando en dependencias políticas de ningún tipo. Queremos que se aplique la ley porque por eso te sacrificas. Claro, si desde dentro de la institución no hay contrapoderes, no hay incluso prohibiciones, como se hace en Francia, es decir, usted no puede dar instrucciones en un asunto concreto. Aquí no es que te den instrucciones en un asunto concreto, es que tenemos un artículo, que es el artículo 25, a través del cual se establece lo que se llaman daciones de cuenta, en el que los fiscales no es que te pidan, deme usted cuenta de este asunto que lleva, es que te dicen, si el asunto que lleva usted lo considera importante, nos tiene que dar cuenta. De verdad que tú dices, y esto es importante, no es importante, en caso de duda doy cuenta, porque si no doy cuenta voy a meter un pollón. Entonces, el otro día en el juicio del fiscal general de Estado, alguien dijo que había recibido el año 24 250 daciones de cuentas. 250 daciones de cuenta de fiscales a cargo de asuntos que transmiten a sus superiores para recibir instrucciones de lo que debe hacerse. Claro, vamos a ver, que esto no es sostenible. Entonces, o se mejoran los controles externos, es decir, con el gobierno, bueno, se mejoran, no, se cortan las vinculaciones y se crean mecanismos internos, o esto, con lo que decía antes, una toma de pelo. En mi opinión, porque, ojo, yo hablo en mi opinión, porque esto siempre habrá gente que opine lo contrario. Ya, que digo que yo no hablo como los papas que dicen la verdad, pero digo lo que yo pienso. Creo que eso lo ha dicho bastantes instituciones, por lo menos, ¿no? Ya, pero bueno, este es mi punto de vista y en alguna medida le hay derecho, lo cual me encanta porque ahí coincidimos. Correcto. Te iba a preguntar un poco, a raíz de, un poco en la línea de lo que venimos hablando, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que parece que se le da más poder a la Junta de Fiscales y se debilita el papel del Consejo Fiscal. Vamos a meternos un poco en lo que es el interior del funcionamiento del Ministerio Fiscal y para que comentes un poco cómo esta nueva reforma podría atentar o podría afectar al día a día de los fiscales, al nombramiento de cargos tan importantes como el fiscal anticorrupción, y si realmente es algo que va en esa línea que tú nos estás comentando de... Hombre, es que todo esto es un fraude, nos están colando unas bolas que... Pero vamos a ver. Ellos dicen, vamos a dar mayor independencia al Ministerio Fiscal para poder afrontar una reforma como esta. Algo que es bueno, dice, mira, vamos a hacer una cosa que vamos a poder nombrar a un fiscal general del Estado cuyo mandato no coincida con el de la legislatura. Con lo cual tenemos a alguien que está desvinculado. El primero lo nombro yo, sí, que ya tengo 5 años del mío, pero está desvinculado de la legislatura. Dice, bueno, eso es bueno. Bueno, de acuerdo, al cabo de... Ahora tenemos que aguantar 5 años a uno de un sector, pero ya sabemos que cuando entre otro gobierno, si es que entra, en parte de su mandato habrá al menos un fiscal general de Estado que no sea de ellos. A lo mejor es que sea muy contrario, que tampoco es bueno, pero en fin. Esa es la reforma, digamos la estrella. Con esto pero díganme, no me tomes el pelo. No me tomes el pelo. En la Fiscalía no hay sistemas de control en este momento. No lo hay. El fiscal general del Estado al final decide el qué, el cuándo y el cómo de la actuación del Ministerio Fiscal en todo caso. Voy a poner un ejemplo muy visible. Cuando empezó a saltar el asunto de la filtración del famoso González Amador, al final me he aprendido el nombre, a fuerza de oírlo, siempre decía el novio de Ayuso, no, González Amador, el señor González Amador. Cuando salta esta filtración, hay unas denuncias. Y entonces la Fiscalía empieza a investigar y le toca a los fiscales, como hay unos denunciados que son fiscales, están aforados, ante el Tribunal Superior de Justicia. Y empiezan a investigar los fiscales a los que les toca. Entonces la Fiscalía no está de acuerdo. Entonces ellos quieren investigar, pero les dicen que no, que esto no es delito, que esto hay que archivarlo.
Y entonces, para poder archivarlo, actualmente existe un procedimiento, te dan una orden, archiva, el fiscal del asunto dice, yo no estoy de acuerdo con archivar, te planteo una objeción técnica a lo que estabas diciendo. Se regula en el artículo 27 del Estatuto. Y entonces el mecanismo de resolución de esto es que cuando la orden viene del fiscal general del Estado o de su segunda, en este caso, resuelve la Junta de Fiscales de Sala. Bueno, pues va a la Junta de Fiscales de Sala. ¿Pero qué hacen en la Junta de Fiscales de Sala? Que no les dan a los fiscales del asunto más información que la que viene en la causa que se está investigando. Es decir, no les dicen todo lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues que el comunicado lo hizo el fiscal general del Estado. Los tiempos de conversación con los periodistas que estuvieron hablando con el fiscal general del Estado anteriormente. Es decir, los fiscales que tienen que resolver sobre si la posición del fiscal, del Ministerio Fiscal es acusar o no acusar, carecen de la información que tiene el fiscal general del Estado. ¿Alguien le pide cuentas? No. Claro, con los datos que aportan, ganan la votación de milagro, el fiscal general del Estado, pero deciden que la Fiscalía no puede acusar en este tema. Hombre, da todos los datos, por lo menos, porque tú los tienes, los tenía el fiscal general del Estado y no los dio. Bueno, lo que quiero decir es que aunque incluso en ese caso concreto la Junta de Fiscales de Sala hubiera decidido que sí procede a investigar, la opinión del fiscal general del Estado es decisiva. Porque te oyen, pero no. ¿Qué introducen en la nueva reforma? Pues mira, vamos a decir, cuando damos órdenes particulares, porque no las quitan, las mantienen, el fiscal general del Estado tiene que oír a la Junta de Fiscales de Sala que por una mayoría cualificada, creo que eran 2/3 o el 60%, en fin, si la Junta de Fiscales de Sala no está de acuerdo con él, la orden no es, hay que revocarla. Pero claro, es que hay que conocer cómo va esto. No se establece ninguna restricción, ni ningún baremo, ni ningún control ahora de los nombramientos. Es decir, los Juntas de Fiscales de Sala son, por así decirlo, el generalato de la Fiscalía. Y asciendes al generalato por decisión del fiscal general del Estado. Claro, si tú, como ha hecho el presidente actual, el fiscal general del Estado actual, con la anterior, con Dolores Delgado, has nombrado a más de la mitad de los miembros de la Junta de Fiscales de Sala y los nombras por criterios valiendo todo el mundo mucho, porque aquí valemos todos muchísimo, pero no es lo decisivo. Lo decisivo es que tú estás en la sintonía con el que te nombra. Claro, pensar que esto te van a quitar la razón de esa manera, pues a mí me parece que no tiene sentido. Francamente cuestionable. Sí. Y además es un porcentaje, es una mayoría cualificada. Para que en 30 fiscales se pongan 20 de acuerdo en algo en contra de la jerarquía, es que esto tendría que ser un cambio sociológico en la Fiscalía que sería maravilloso, que también había que producirlo. O sea que me parece que no es una garantía, es un pretexto. Le quitan poderes al Consejo Fiscal, no tenía muchos, porque el Consejo Fiscal no tiene poderes decisorios en casi nada, pero los que tiene se los quitan. Por ejemplo, en régimen disciplinario les quitan poderes, se lo quitan en un tema muy gracioso, que es el tema de las compatibilidades. La compatibilidad ahora las decide el Consejo Fiscal. Con el Dolores Delgado, en su caso, se planteó si podía ocupar una plaza por entrar en incompatibilidad con su marido, el ex juez Garzón. Y el Consejo Fiscal lo estuvo estudiando, pero se las veían negras porque como nos digan que no, resulta que esta señora no la podemos nombrar. Bueno, pues ahora ya se lo quitan esa competencia, eso se lo da al fiscal general del Estado. Entonces, mira, no me tomes el pelo, macho. Me estás tomando el pelo y quieres vendernos una cosa como de garantías, cuando en realidad es un camino más hacia el totalitarismo. Para que la gente entienda lo que es el Consejo Fiscal, es un órgano que se elige entre todos los miembros de la carrera de... Sí, debía haber aclarado esto. Es un sistema, es un órgano que se establece, que tiene determinadas facultades, no muchas, pero tiene cierta autoritas, porque claro, lo eligen los fiscales. Es verdad que los fiscales lo eligen con un sistema electoral mayoritario. Es decir, cada fiscal vota 6. Si cada fiscal vota 6, la asociación mayoritaria tiene casi siempre 6, porque todos los suyos votan a los suyos, y entonces ya tienen 6 seguro. Entonces, las otras asociaciones pugnan por los otros 3, por los otros 3 que faltan, porque son 9 miembros electos. Terminan de componer el Consejo Fiscal la inspectora fiscal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que es la persona que está ahora defendiendo la posición de la Fiscalía en el Tribunal Supremo en el pleito actual, y el propio fiscal general del Estado. Bueno, ese es un órgano que su composición no la decide el fiscal general, es la única, todas las demás las decide el fiscal general. Con el comité de ética tampoco lo decide el fiscal general, pero todo lo demás, claro,
siendo un órgano que podría ser de contrapeso al poder del fiscal general del Estado, le quitan competencias y se las dan a algo que está conformado por miembros en su gran mayoría nombrados por el propio fiscal general del Estado. Entonces, ¿Qué clase de contrapeso va a haber? que es una broma, que todo esto es que además sale el ministro o sale el que lo defienda con toda prosopopeya, con aire así muy, muy campanudo. Hay que reforzar el sistema como nunca se ha producido desde Alonso Martínez con grandes garantías. Mentira. Vas a reformar el sistema, pero sin esas garantías que dices. Y una reforma que también se introduce en la nueva ley es la reforma de la acusación popular. Bueno, si nos puedes hablar un poco de esa institución y... Hombre, antes he dicho que la acusación en el procedimiento penal la lleva siempre el fiscal, salvo cuando defiende, porque como defiende la legalidad, puede darse el caso de que alguien acuse, el perjudicado, por ejemplo, una acusación popular, ahí hay un matiz, y el fiscal general del Estado no, y en ese caso continúa la causa, pero el perjudicado, el acusador es el perjudicado o la acusación popular, mientras que el Ministerio Fiscal se pone para defender que no hay delito. ¿Qué es la acusación popular y la particular? La acusación particular es la que ejerce la víctima del delito. Ahí no hay cuestión. En Europa hay otros sistemas en el que esa acusación es coadyuvante del fiscal y que defiende en algunos sitios la responsabilidad civil. Pero en España es un acusador con todas las de la ley. Y junto al acusador particular está el acusador popular. Cuando daba clase los alumnos me lo confundían y decían, no, particular y popular, el popular es el pueblo, el particular... Bueno, significa que el acusador popular puede llevar la acción penal o lleva la acción penal con determinadas condiciones, aunque no sea perjudicado por el delito. ¿Y por qué va a hacer eso? Pues bueno, se hace en primer lugar porque es una tradición jurídica española, está recogida en la Constitución, cuyo fondo es cierta desconfianza, aunque el Ministerio Fiscal, dependiente del gobierno, pueda en algún caso no acusar cuando debía haber acusado. Entonces dice, bueno, vamos a poner aquí una acusación popular que no dependa del gobierno, que pueda hacerlo. Claro, la acusación popular tiene un problema, que es que puede generar abusos. Claro, que puede haber gente acusada solo por la acusación popular y que no haya base alguna. Entonces, claro, la labor de los jueces, antes hablamos de los controles, esos que se establecen en el proceso, tienen que cortarlo. Una manera de cortarlo es por una fianza. Se pone una fianza, entonces, bueno, si a las resultas del proceso puedes perder la fianza. O, sencillamente, no dejarte continuar. Hace unos años, ya no recuerdo los años porque me hago mayor y todo se me confunde, pero hubo una resolución del Tribunal Supremo muy importante, le llaman la doctrina Botín. Porque al hilo de un procedimiento que hubo por un delito fiscal cometido en el seno del Banco de Santander, un pleito tremendo que se está llegando a la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado y la Fiscalía se apartaron. Pero hubo acusaciones populares. Y entonces el Tribunal Supremo, a recurso de las partes, primero fue la Audiencia Nacional que lo decidió así, cambiaron la jurisprudencia sobre la acusación popular. Entonces dijeron que hay que introducir una limitación, y la limitación que pusieron fue que cuando se trate de un delito en el que haya perjudicado, pero el perjudicado en este caso era el Estado, no se persone, y el fiscal no acuse, la acusación popular no debe ser la única que lleve la acusación. Hay otro tipo de delitos que se llaman los bienes difusos. Eso pasó justo después de otro asunto que le tocó, que afectaba a un político vasco que se llamaba Atutxa. Atutxa tuvo un follón, era presidente del Parlamento Vasco y entonces tuvo una orden del Tribunal Supremo de inhabilitar a unos diputados de la izquierda abertzale en los tiempos aquellos terribles de ETA. Y entonces de suspenderlos. Y entonces Atutxa dijo que eso era un conflicto de soberanías. Les había elegido el pueblo, formaban parte del gobierno del Parlamento Vasco y que él no lo suspendía. Le incoaron una causa por desobediencia y Atutxa argumentó que la acusación popular no podía estar, el fiscal no acusaba, no había perjudicado ahí, y el Tribunal Supremo dijo que no, que en estos supuestos, cuando no hay perjudicado y se trata de bienes difusos, la acusación popular sí puede actuar. Entonces Atutxa dijo, las aguas del Mar Rojo
se me han cerrado justo cuando ha pasado Botín, porque cruzó Botín, clase popular, pero lo ocupó a él. Pero la finalidad de todo, cuento esta anécdota, pero en fin, que la finalidad era fundamentalmente restringir un poco a la acción popular. Si ahora la quieren quitar, le llaman, no voy a extenderme, pero le llaman la ley Begoña. Esa es la finalidad, la reforma Begoña. Sí, sí. O sea, no quiero hablar más del asunto y ya está. Oye, pues yo creo que ya pasando a hablar un poco ya sobre el fiscal general. Adelante. Como avanzábamos, pues es un caso que es de gran importancia, tanto a nivel nacional como europeo, porque es la primera vez que se procesa a un fiscal general en activo. Y bueno, un tema que yo quería preguntarte, que es un poco en relación con lo que estás diciendo, en este caso parece que solo hay prueba indiciaria, porque el cuchillo en el estómago, la pistola humeante, que sería el reenvío de un correo a la prensa, no existe. Entonces, ¿tú consideras que la prueba indiciaria que hay, salvando por supuesto la presunción de inocencia, sería suficiente para condenar? Yo eso no lo puedo decir. Yo lo que sí puedo decir es que es suficiente para acusar. Eso sí lo creo. Condenar lo tiene que valorar el tribunal porque, además de la prueba indiciaria, hay que encontrar la prueba, por así decirlo, contraindiciaria. Y esa prueba contraindiciaria se practica en el juicio. Entonces, eso forma parte del proceso de valoración de las pruebas que tiene que hacer el tribunal. Entonces, si a mí me dices, para acusar es suficiente, y yo digo que más que suficiente, mucho más que suficiente para acusar. Y para acusar con fundamento, es decir, no para acusar de manera absurda. Tenemos, en las garantías del proceso penal, tenemos aquí varias cosas. El juez de instrucción lo vio así, pero antes de verlo así, lo vio también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que esto merecía ser investigado. Y la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, cuando le plantean que el archivo es inevitable aquí, también lo ve por mayoría, pero lo ve también que hay que seguir. O sea que sí hay pruebas para poder acusar. Y si, claro, pues siempre partiendo de un hecho que dice, bueno, es que no hay pruebas directas. No, claro, es que no hay pruebas directas porque la borró. Entonces, eso es una prueba indiciaria. Se mire como se mire, porque las pruebas indiciarias tienen que ser datos que no te evidencien el hecho, hablamos de prueba indirecta antes, el hecho que quieres investigar, es decir, si filtró o no filtró, pero te pueden ayudar a entender, entreveradas con otras, que sí se produjo ese hecho. Y es una prueba indiciaria porque si tú tienes un teléfono el día que te imputan, en el cual se ve claro que no hay nada, es decir, puedes haber filtrado, pero desde luego no de tu teléfono, porque si tú enseñas el teléfono, mira, aquí no hay nada, ya está. Investígalo, pero investígalo en otro lado, pero aquí no, porque aquí no hay nada. Lo borras todo y borras tu correo de email en el cual positivamente se sabía que le habían mandado los correos prohibidos porque él lo pidió. Pues hombre, es una prueba indiciaria. Y además es que no queda más que ir a la prueba indiciaria porque en estos delitos la prueba directa es muy difícil. Entonces la única manera es ir con indicios. Y claro, dice, bueno, pero es que lo podía tener cualquiera. Dice, ya, pero en eso consiste la prueba indiciaria. Entonces dice, vamos a ver, ¿cuándo se publica? A tal hora. ¿Cuándo lo tenía el fiscal general el documento? Después de pedirlo. Un poco antes. ¿Tuvo algún tipo de comunicación con el periodista que publica la nota? Parece que algo. Bueno, pues mira, para acusar. ¿Y qué dijo el periodista? Pues que tenemos el documento, el que tenía el fiscal general poco tiempo antes. Y que además se preparaba un comunicado. Pues es otro dato. ¿Y quién hizo el comunicado? Dice, bueno, lo hizo el fiscal general del Estado. Bueno, pues vamos sumando indicios y para acusar es suficiente. Pero yo, vamos. Bien. Bueno, yo tengo otra pregunta. Otra cosa que me parece muy llamativa de este caso es que el fiscal general no tenga abogados particulares, sino que esté la Abogacía General del Estado defendiéndole y también que la Fiscalía defienda su absolución. O sea, yo en la carrera estudié que el fiscal acusa o no acusa, pero no defiende. Claro, es que ya son matices, pero la posición de la Fiscalía se fijó en su momento
en aquella junta de fiscales de la que hablaba antes, en la que los fiscales de la máxima categoría, por una mayoría estrechísima, creo que fue 15-13, en fin, una cosa de esas muy apretada, pero sin la información necesaria, porque claro, no se la dieron y esa información la tenía el fiscal general. Pero bueno, esa es la posición de la Fiscalía. Claro, que la posición de la Fiscalía de no acusar del paso siguiente, que es la de impugnar los registros, que es la de cuestionar, de pedir la nulidad de las actuaciones que practica el juez de instrucción, de oponerse a la investigación. Digo, hombre, vamos a ver. ¿Tú crees que en este momento no es delito y que procede el sobreseimiento? Bueno, muy bien, pero como ha habido acusaciones particulares, pues tu posición tiene que ser la que sea hasta que la investigación te haga pensar otra cosa o no. Pero claro, el oponerte a la investigación para mí es un exceso. Pero ese exceso deriva de esta insólita posición en la que nos encontramos ahora. Y es que el fiscal general del Estado, hecho único en Europa, yo creo que en el mundo, porque en cualquier sitio decente, de buena democracia, de garantías, con una imagen respetuosa consigo mismo, un fiscal general del Estado al que le sientan en el banquillo, o dimite él o le obligan a dimitir. En fin, el que tenga potestad para hacerlo. Pero el fiscal general del Estado, fundamentalmente él, porque aquí nos hemos encontrado con una curiosidad que es, claro, nadie había pensado que al fiscal general del Estado se lo podían trincar. Y entonces no había nada previsto. Hay previsto para todo el mundo. Para el presidente del Tribunal Supremo, el Consejo decide. Pero en relación con el fiscal general del Estado, el único que puede decir es el fiscal general del Estado. Porque no hay otra normativa. Es decir, el fiscal general del Estado decidirá quién suspende. Claro. Dice, pero bueno, ¿y esto cómo? ¿Del gobierno? A mí no me mire. Entonces, pues entonces nos hemos encontrado con esta situación sorprendente. Pero claro, esta situación sorprendente, aparte del demérito para la institución, lleva consigo que el fiscal general del Estado utiliza los poderes de la institución para su propia defensa. Entonces, elige él a la persona que le va a suceder en el puesto, porque esto no ha salido. No, es la segunda, la número 2. Digo, bueno, claro, la número 2, pero eres tu persona de confianza. Y dicen, tío, elige el más antiguo, elige el fiscal más antiguo, sortéalo entre los fiscales de sala, haz algo distinto. Pero no, elige el eso. Y a partir de entonces, la institución se encastilla alrededor de la inocencia del fiscal general del Estado, hasta el punto que divide a la institución. Porque hay gente que no lo ve así. Dimos un aplauso tremendo cuando el fiscal se iba por primera vez al juicio de fiscales y de funcionarios. Y bueno, cada uno aplaude al que quiera, yo no voy a criticar eso, pero evidencia que lo anormal de una situación como esta. Hemos visto como fiscales tienen que declarar como testigos, con obligación de decir la verdad, algunos ascendidos por el propio fiscal general de Estado en el último año, es decir, que eso tiene tela. Pero otros, pensando que como ese tipo siga ahí en el puesto, me puedo ir de misiones a Sudamérica porque estoy absolutamente muerto como testigo. Esa situación es intolerable. Es que el mínimo decoro y respeto a tus compañeros te diría, mira, yo no voy a estar presidiendo fiscal general del Estado una declaración contra mí de compañeros míos a los que si salgo absuelto voy a seguir mandando. Hombre, o tengo que llamarles mentirosos, que esta es la historia, es que eso es mentira. El fiscal general del Estado en esta situación, yo, en fin, y es que me quedo sin palabras. Lo que pasa es que estos podcasts van a estar bien en el futuro porque habrá gente que no se lo crea. Dentro de 20 años dirán, pero ¿esto sucedió realmente? Dice, sí, como aquel que decía, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Bueno, pues esto es como Blade Runner. Yo he visto cosas que vosotros no podríais ni imaginar. Bueno, pues yo he visto esto. Exacto. Pues, claro, efectivamente que no hay ninguna manera de cesar al fiscal general del Estado, pero hay unas... No, porque el estatuto, mejor dicho, el reglamento, que es quien hace esto, no calcula esta situación. Entonces dice, bueno, vamos a ver, cualquier fiscal contra el que se le abra juicio oral, que es lo que ha ocurrido aquí, pues será cesado, será suspendido en sus funciones por el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal. Bueno, pues aquí el Consejo Fiscal se le ha oído, entonces estaba yo presente, digo, oiga, tiene usted que dimitir, no puede seguir así. Pero el fiscal general del Estado no se autocesa. Y como no hay ninguna autoridad
en la carrera que pueda hacer esto, pues no cesa. Y entonces te plantas en una situación absolutamente insólita en el que el fiscal general de Estado se coloca allí. Bueno, por otra parte, eso, desde el punto de vista personal, revela el perfil de personas de las que estamos hablando. O sea, estamos hablando de fiscales de profesión, gente que son compañeros de otros, gente que han estudiado juntos, que han crecido juntos, que están en las mismas fiscalías. Y sin embargo, en una situación como esta, dice, mira, yo el respeto que pueda tener por vosotros, por la imagen que se dé de la institución, es mucho menor que el que tengo yo al aprecio al cargo. Digo, hombre, me dicen por ahí, no, es que él ha querido irse, pero no lo ha dejado el gobierno. Digo, pero ¿cómo? Pues mejor aún para largarte. Es decir, ¿pero cómo que no te ha dejado el gobierno? Eso es lo que dicen por ahí, ¿eh? O sea, que yo no lo sé si es verdad, pero decir que no, es que él querría irse. Él dijo alguna vez, me sería más cómodo marcharme. Pero si no es cómodo, es que no hay otra alternativa desde el punto de vista de la... Ya no digo de unos principios democráticos o valores democráticos o éticos, es desde el respeto a tus compañeros. Pero bueno, lo hace así. Bueno, muy interesante que, claro, en este momento la condena al fiscal no va a dañar solo a la persona, sino también a toda una institución, porque es un delito que había cometido por razón de su cargo. Entonces está claro que igual debería primar la institución por encima de los intereses personales, y es una crítica muy interesante. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, nos anticipamos. Él tiene el derecho a la presunción de inocencia. Y por lo tanto, lo que estamos hablando es incluso en el supuesto de que la absolvieran. Claro. Solo el tránsito procesal en este punto, si le absuelven, pues mira, ha funcionado el sistema, no ha habido pruebas suficientes y estás absuelto. Si te condenan, bueno, pues el destrozo. Pero la división, la polémica, el precedente, todo eso está creado ya. Entonces, mañana al fiscal general de Estado le pillan pues en un acoso laboral de alguna compañera o sexual de alguna compañera o llevando dinero en la caja y dice, pues yo no me muevo. Digo, ¿cómo que no te mueves? Que no me muevo. Digo, pero bueno, ¿pero qué choteo es este? Sí, porque hubo un señor que se llama Álvaro que estaba por un delito muy grave. Digo, pero hombre, esto no puede ser. Son cosas de... Bueno, y tenemos que hablar de otro tema, si me dejan, que es las alternativas de la oposición. Es que a mí ya esto, claro, dices, el sistema esto es una porquería y el gobierno hace una ley que pretende, incrementar el control político sobre la instrucción de las causas penales. ¿Y qué hace la oposición? Bueno, me pongo, bueno, muy bien, pero ¿tienes alternativa de algo? Entonces, no, hemos hecho una proposición de ley para que si a un nuevo fiscal general de Estado lo procesan, tenga que cesar. Digo, pero vamos a ver, ¿es probable que a un nuevo fiscal general del Estado le vayan a procesar? Porque llevamos, pues no sé, en la democracia desde el año 77 o 78 y antes yo creo que nunca. Entonces, esto ha ocurrido por única vez y en Europa. Entonces, hombre, esta es una reforma realmente que necesita el Ministerio Fiscal. Hagamos reformas que tiendan a incrementar pero no las proponen. Un presupuesto para el Ministerio Fiscal, que lo tiene el Consejo de Poder Judicial, pero no lo tiene la Fiscalía. Bueno, el Consejo de Poder Judicial y el Consejo de Estado y 1000 instituciones que tienen presupuesto propio. Potestad normativa de autoorganización. Naturalmente, el reglamento es del Ministerio Fiscal, que los haga, no el Ministerio, sino que lo haga, garantías internas para los fiscales, prohibiciones de actuaciones en asuntos individuales o concretos, blindaje de determinados fiscales en determinados asuntos, para evitar que puedan, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos a un fiscal lo blindan cuando tienen que meterse con el presidente de Estados Unidos, pues te nombran un tío y a ese tío no le puede tocar nadie. Y dice, y tengo aquí un callo en el trasero, pero no me lo puede quitar nadie. Entonces, ese tipo de cosas tienen que surgir de un debate político sano, me parece a mí. No estar callado esperando que esto se deteriore de esta manera, con reformas completamente abusivas, desde mi punto de vista, filototalitarias, y no encontrar una alternativa que proponga abrir la ventana, porque claro, te encuentras con que si no, están luchando por un cambio, digamos, regeneracionista, asociaciones
particulares, como puede ser el derecho, algunos fiscales por su cuenta, algunos jueces por su cuenta, algunos periodistas. Pero, ¿cómo se canaliza políticamente esa demanda de regeneración? Pues es que no lo hacen. Entonces, bueno, pues iros a la porra todos, que yo me voy a jugar al golf. Ok. Bueno, yo creo, salvo que tú quieras añadir alguna... Yo creo que hemos planteado todas las cuestiones que queríamos plantear en este episodio y, vamos, las ha respondido estupendamente Salvador. Pues os lo agradezco mucho. A mí me ponen un micrófono y es que me animo. Sí. Es maravilloso. Muy interesante. A ver cómo acaba Muy esto y... Sí, eso para que la gente lo sepa ahora mismo, digamos, creo que faltan 2 días para que finalice el juicio del fiscal general, entonces esperaremos. Cuando salga el podcast ya posiblemente Efectivamente, ya habrá avanzado este esto asunto. será pasado. Muy bien. Pues Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Habéis sido muy amables conmigo. Muchísimas gracias.